Mucha gente cree que la libertad financiera es cosa de millonarios. Que solo quien tiene casa propia, inversiones enormes o un coche importado puede vivir sin preocuparse por el dinero. Pero esa es una de las mentiras más grandes que se repiten por ahí. La verdad es que tú puedes empezar a buscar libertad incluso ganando menos de 5,000 al mes. El problema no es el salario en sí, sino cómo ves lo que haces con él. Libertad no significa comprar todo sin mirar el precio o viajar por el mundo sin pensar en las cuentas. Libertad, de verdad, es poder vivir sin sentir que el dinero te controla. Es tener claridad sobre lo que puedes pagar, sobre lo que no vale la pena aceptar y sobre cómo organizar tu vida para que las cuentas no te ahoguen. Quien cree que solo alcanzará paz cuando se haga rico siempre está corriendo detrás de algo que nunca llega. Y mientras espera ese día, sigue atrapado en las mismas deudas, en las mismas decisiones equivocadas y en la misma presión al final del mes. Lo que necesitas entender hoy es que la libertad empieza en pequeño: cortar desperdicios, planear, decidir con lógica y no con estatus. No es una promesa de riqueza rápida, es simplemente el camino realista que también puede recorrer quien gana poco. Y para eso, el primer paso es simple, pero poderoso: descubrir cuánto realmente cuesta tu vida. Porque mucha gente no sabe ese número y vive completamente a oscuras. Pero antes de seguir, dale like y suscríbete al canal, así no te pierdes los próximos videos. Si de verdad quieres entender qué significa libertad financiera, necesitas empezar por un cálculo que casi nadie hace: descubrir cuánto cuesta tu vida. Parece sencillo, pero la mayoría no tiene idea de ese número. Pregunta a cualquier persona cuánto gasta al mes y casi siempre la respuesta es un aproximado: unos 3,000, creo que 4,000. Pero cuando se pone todo sobre la mesa, la sorpresa es grande. El valor casi siempre es mayor de lo que la persona imaginaba. Y aquí no hablo solo de renta, luz y comida. También me refiero a las pequeñas cosas que forman parte de la rutina y que, sumadas, se convierten en una bola de nieve: transporte, medicinas, escuela de los hijos, internet, comida a domicilio, suscripciones que olvidaste cancelar. Cada gasto, por sí solo, parece poco. Pero juntos muestran el costo real de mantener ese estilo de vida que llamas normal. Ese cálculo es un golpe de realidad, porque te obliga a mirar tu vida sin maquillaje. No se trata de lujos, se trata de lo básico que elegiste sostener. Y cuando sabes ese número, todo cambia. Porque a partir de ahí puedes medir si tu salario alcanza con holgura, o si siempre estás corriendo para tapar huecos. Sin ese diagnóstico, no hay forma de planear nada. La libertad financiera no empieza cuando ganas más, sino cuando entiendes exactamente cuánto necesitas para vivir la vida que quieres. Ese es el mapa que muestra hacia dónde se va tu dinero y cuáles son los puntos que más pesan. Y es justo ahí donde aparecen las fugas invisibles, esas que parecen pequeñas pero roban tu ingreso cada mes sin que te des cuenta. Cuando descubres cuánto cuesta tu vida, el siguiente paso es mirar hacia dónde se está yendo el dinero sin que te des cuenta. Y ahí aparecen las fugas invisibles. Son esos gastos pequeños, repetidos, que parecen inofensivos pero que, al final del mes, se llevan una parte enorme de tu ingreso. Es como tener una cubeta llena de agujeros: no importa cuánto le pongas, nunca se llena. Piensa en las apps de comida a domicilio. Un almuerzo de 200 pesos aquí, una cena de 300 pesos allá. Al final del mes, son 2,500 o 3,000 pesos solo en delivery. Y no es solo comida. Son suscripciones que olvidaste cancelar, comisiones bancarias innecesarias, pagos a meses sin intereses que se vuelven deudas fijas, intereses de la tarjeta que se comen parte de tu salario sin piedad. Todo eso parece un detalle, pero son justo esos detalles los que drenan tu libertad. Y dime, ¿cuál es ese gasto pequeño que siempre termina pesando en tu bolsillo al final del mes? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber si tú también ya notaste esas fugas. Lo más peligroso es que esas fugas ya se ven como algo normal. La gente dice: ah, es solo un café al día, es solo una suscripción de 100 pesos. Pero si lo sumas, ese solo puede representar hasta el 20% de lo que ganas. Y cuando ganas menos de 5,000, cada porcentaje cuenta muchísimo. El punto no es cortar todo y vivir como un monje. El punto es tener conciencia. Saber que cada elección pesa. Si gastas 1,500 pesos al mes en algo que no te da valor real, son 18,000 pesos al año que se van. Ese dinero podría pagar una deuda, invertirse o simplemente dar aire en una emergencia. Las fugas invisibles son traicioneras porque no parecen peligrosas. Pero son ellas las que te mantienen en el mismo lugar, aunque trabajes duro. Y cuando empiezas a tapar esos agujeros, te das cuenta de que te sobra más dinero del que pensabas. Y ahí llega la siguiente reflexión: ¿cuántas decisiones que tomas solo para aparentar son, en realidad, las que te mantienen atrapado? Después de ver las fugas invisibles,
llega un punto todavía más pesado, el estatus. Mucha gente no se da cuenta, pero vive gastando solo para aparentar. Y esa es una prisión disfrazada de logro. Compras un coche nuevo a crédito no porque lo necesites, sino porque no quieres parecer menos que el vecino. Cambias de celular cada año, aunque el anterior todavía sirva, solo para no sentirte atrasado. Compras ropa de marca, reloj caro, tenis de moda, como si esos objetos fueran una prueba de tu valor personal. Pero el precio del estatus es demasiado alto. No solo aparece en la mensualidad o en el financiamiento, aparece en la ansiedad de mantener una imagen que no es sostenible. Porque el estatus nunca tiene fin. Hoy es el celular, mañana el viaje, después la casa más grande. Siempre hay algo que falta para parecer exitoso frente a los demás. Y en ese ciclo, terminas siendo prisionero de la mirada ajena y, peor aún, de tu propio ego. Cuando ganas menos de 5.000 al mes, cada decisión tiene un impacto enorme. Financiar un coche puede comerse un tercio de tu salario. Comprar ropa cara puede significar renunciar a tener un fondo de emergencia. Lo que parecía una victoria, en la práctica, se convierte en cadena. El estatus te atrapa porque exige que sigas jugando, incluso cuando no puedes. Lo más curioso es que a nadie realmente le importa. La gente nota por unos segundos el coche que compraste o la ropa que llevas, pero después vuelve a su vida. Y el que se queda con el recibo eres tú. El estatus es una prisión porque te hace gastar energía, tiempo y dinero solo para alimentar una imagen pasajera. Cuando sueltas esa necesidad de demostrar algo, descubres que el verdadero valor no está en parecer rico, sino en construir paz. Y esa paz solo llega cuando dejas de sostener apariencias y empiezas a replantear las grandes decisiones que moldean tu vida, como dónde vives y cómo te mueves. Si el estatus ya pesa en el bolsillo, la vivienda y el transporte pesan todavía más. Justo esos dos puntos son los que más atrasan la vida de quien gana menos de 5.000 al mes. Y no es difícil entender por qué. Gran parte del ingreso de una familia se va directo a pagar la renta o la hipoteca. En muchos casos, eso representa entre el 30% y el 40% del salario neto. Súmale a eso los gastos de transporte, gasolina, mantenimiento del coche, seguro, estacionamiento, o incluso el gasto diario en camión y metro, y terminas con la mitad del ingreso comprometido solo para vivir y moverte. El problema no es vivir o transportarse, sino cómo haces esas elecciones. Mucha gente renta un lugar más grande de lo que necesita solo para mantener apariencias. Otros compran una casa lejos del trabajo porque el precio parecía más bajo, pero después descubren que gastan horas y dinero en traslados. El coche, además, es un capítulo aparte. Para muchos se volvió símbolo de estatus y de necesidad. Pero en la práctica, un coche financiado puede costar lo mismo que una renta. Y encima se devalúa con el tiempo. La cuestión es que tanto la vivienda como el transporte necesitan pensarse de manera estratégica. Vivir en un lugar más pequeño pero bien ubicado puede significar ahorro de tiempo y dinero todos los días. Optar por transporte público, bicicleta o incluso compartir coche con alguien puede aliviar un peso enorme en el presupuesto. Son decisiones que parecen pequeñas, pero que a largo plazo hacen la diferencia entre estar siempre ahorcado o empezar a tener un respiro. Estas dos áreas son las que más definen si vas a tener oxígeno financiero o no. Mientras muchos sueñan con la casa propia o el coche nuevo como prueba de éxito, quien entiende de finanzas sabe que la libertad está en reducir los gastos fijos que drenan tu ingreso. Y cuando entiendes eso, el siguiente paso tiene todo el sentido, no depender de una sola fuente de dinero para sostener todas esas decisiones. Después de entender cómo la vivienda y el transporte pueden consumir casi todo lo que ganas, llega el momento de mirar el otro lado de la ecuación, el ingreso. Porque no sirve de nada solo recortar gastos si dependes de una única fuente de dinero. Apoyar toda tu vida en un solo salario es como caminar en la cuerda floja sin red de protección. Basta con un despido, una enfermedad o una crisis en la empresa, y todo se viene abajo. Aquí no se trata de ilusiones ni de promesas fáciles. No es hacerse rico de la noche a la mañana ni creer en negocios milagrosos. Se trata de abrir nuevas ventanas de entrada de dinero, aunque sean pequeñas. Puede ser vender un servicio extra, aprender una habilidad para trabajar por fuera, aprovechar Internet para generar ingresos digitales, o incluso convertir un pasatiempo en algo que dé retorno. Al principio parece poco. Pero ese poco ya es suficiente para aliviar la presión de depender solo del salario fijo. Mucha gente piensa, pero no tengo tiempo. Pero el tiempo que hoy gastas atrapado en el transporte, enredado en deudas o corriendo detrás del estatus, podría reorganizarse para crear una nueva fuente de ingreso. Y no tiene que ser algo enorme. Un extra de 1.500, 2.500 o 4.000 pesos al mes ya hace una diferencia enorme para quien gana menos de 5.000.
Esa diferencia puede ser lo que paga una cuenta sin tener que ponerla a meses, o lo que te permite empezar a ahorrar. Multiplicar el ingreso no es tener decenas de negocios, es reducir el riesgo. Cuantas más bases construyes, menos vulnerable eres. Y cuando empiezas a ver que el dinero entra por más de un lado, entiendes que la libertad no viene solo de lo que recortas, sino también de lo que creas. Ese equilibrio es el que abre espacio para dar el último paso, hacer que el dinero trabaje a tu favor, y no al revés. Hasta aquí hemos hablado de cortar desperdicios, replantear decisiones grandes como vivienda y transporte, y crear nuevas fuentes de ingreso. Pero todo eso solo tiene sentido si el dinero empieza a trabajar para ti, y no al revés. Ese es el punto donde mucha gente se pierde, pasa la vida entera sirviendo a dinero, corriendo detrás de él, preocupándose por él, pero nunca lo pone a trabajar al servicio de su propia vida. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que el dinero debe verse como una herramienta. No puede ser el dueño, tiene que ser el empleado. Cuando guardas una parte de lo que ganas, aunque sea pequeña, estás creando una reserva que te da tranquilidad. Cuando inviertes de manera simple, en algo seguro, estás poniendo ese dinero a generar más dinero, sin necesidad de esfuerzo extra. Y cuando organizas tus gastos de forma consciente, te aseguras de que cada peso tenga un propósito, en lugar de desaparecer sin sentido. Mucha gente piensa que invertir es solo para quien tiene mucho. No es así. La verdadera inversión empieza cuando apartas 200, 500 o 1000 pesos y les das un destino inteligente. Porque lo que importa no es la cantidad, sino el hábito. Ese hábito, con el tiempo, crea protección contra emergencias y abre espacio para alcanzar metas más grandes. Poner el dinero a tu servicio también es decidir qué es prioridad. No se trata de acumular millones, sino de poder decir no a un trabajo que te agota, de no depender de préstamos para cubrir imprevistos, de dormir sin la angustia de que no te alcanzará para las cuentas a fin de mes. Esa es la verdadera libertad. Al final, no importa si ganas 2000, 3000 o 5000. Lo que importa es cómo usas ese dinero. Tu vida financiera cambia cuando dejas de perseguir apariencias y empiezas a construir decisiones. El dinero se vuelve aliado, no enemigo. Y cuando eso pasa, la sensación de ahogo se transforma en algo mucho más valioso, paz. Al final, la libertad financiera no se trata de ganar mucho, se trata de decidir mejor con lo que ya tienes. Es ver los costos reales de tu vida, cortar los excesos que te atan, crear alternativas de ingreso y hacer que el dinero trabaje para ti. Incluso quien gana menos de 5000 al mes puede empezar hoy. No es un milagro, es una decisión. Y cada decisión correcta abre espacio para más tranquilidad, más autonomía y más futuro. El verdadero cambio comienza cuando dejas de vivir en automático y tomas el control de tu dinero. Y si este video te ayudó a pensar diferente sobre tu vida financiera, dale like y suscríbete al canal. Así, más personas también podrán replantear sus hábitos y tú podrás seguir de cerca los próximos contenidos.